Hola, soy Carmen Raya, residente de reumatología del Hospital Marina Baixa, y hoy os voy a hablar sobre la osteoporosis infantil. Primero, el concepto de qué es la enfermedad de osteoporosis, que es una enfermedad donde se va a producir una disminución de la masa ósea y, por tanto, alteraciones en la arquitectura del hueso. Esto se produce porque hay un aumento de la resorción ósea y una disminución de su formación. ¿Y esto qué provoca? Pues un aumento de la fragilidad y, por tanto, aumenta el riesgo de fracturas ante traumatismo de baja energía, incluso pueden aparecer de forma espontánea. Con respecto a la osteoporosis infantil, se ha visto que hay un aumento de la prevalencia, y esto es debido al aumento de esperanza de vida en pacientes que tienen enfermedades crónicas y a la medicación. Ya entrando en la osteoporosis infantil, ¿cómo la definimos? Pues es la presencia de una o más fracturas vertebrales en ausencia de enfermedad local o traumatismo de elevada energía, y que haya un z-score inferior a -2. Siempre hay que ajustar a talla en caso de niños que tengan un percentil por debajo de 3. Y además de este z-score inferior, tiene que asociar una historia de fracturas clínicamente significativas. Y consideramos significativas si hay 2 o más fracturas de huesos largos por debajo de los 10 años o 3 o más fracturas de huesos largos por debajo de los 19 años. Un pequeño inciso es que si hay un z-score por encima de -2, esto no excluye que haya osteoporosis, ya que puede haber un aumento de fragilidad o riesgo de producirse fracturas si el paciente presenta una enfermedad de base que origina una osteoporosis secundaria. Esta es la calculadora que se utiliza para ajustar la densitometría en pacientes que tenían ese percentil por debajo de 3 en la talla. Y como vemos aquí, pues se tiene en cuenta el género, la raza, la talla en sí y el resultado de la densitometría. Ya entrando en la etiología de esta osteoporosis, hay dos causas, primarias y secundarias. Dentro de las primarias son sobre todo los trastornos genéticos, como es la osteogénesis imperfecta. Y en causas secundarias, que es lo que nos vamos a centrar más, son patologías de base, tratamiento o hábitos de vida. En la osteoporosis secundaria hay varias causas, como son enfermedades neuromusculares, hematológicas o autoinmunes. Vemos aquí un gran listado en cada una de ellas y destacamos aquí la parálisis cerebral infantil. Luego otras causas como son pulmonares, gastrointestinales o renales. Otras como son endocrinológicas, infecciosas, psiquiátricas y cutáneas, sobre todo y lo más frecuente es la pubertad retrasada y el síndrome de Cushing, y luego alteraciones metabólicas y por la iatrogenia. Aquí destacar el uso de corticoides y anticonvulsivos. Los factores de riesgo de esta enfermedad pues se va a dividir en tres grupos: factores modificables, factores parcialmente modificables y no modificables. Los modificables tenemos los nutricionales y el estilo de vida, y sobre todo es por la baja ingesta de calcio o fósforo y los bajos niveles de vitamina D, y también el ejercicio físico. En el segundo grupo pues están las enfermedades como es la prematuridad o la mala absorción, alteraciones hepáticas, renales, parálisis cerebrales y enfermedades reumatológicas crónicas. Y dentro del grupo de los trastornos hormonales es debido por el tratamiento a corticoides. Las no modificables están la genética, el sexo y la raza. Ya entrando en la clínica, bueno, normalmente estos pacientes se encuentran asintomáticos y si hay clínica es sobre todo de dolor debido a las fracturas óseas secundarias a este traumatismo. Y vamos a dividir las fracturas en vertebrales y no vertebrales. En vertebrales sí que es más frecuente que sea asintomático, y en las no vertebrales, sobre todo en huesos largos, sí que suele haber dolor, deformidad e impotencia. Para el diagnóstico, bueno, pues muy importante la historia clínica y nos podemos ayudar de la analítica, que en ella pediremos hemograma, bioquímica tanto de sangre como en orina, y en la bioquímica de sangre valoramos el calcio, el fósforo, diferentes hormonas y la vitamina D. También pedimos marcadores de remodelado óseo como es la fosfatasa alcalina. Luego, con respecto a las pruebas de imagen, primero la radiografía y luego ya más adelante la densitometría. Recordar que un valor normal no excluye la osteoporosis y en los niños se hace columna lumbar o cuerpo entero, incluyendo la cabeza. Para el tratamiento, la base del tratamiento es el calcio y la vitamina D. Con respecto al calcio, depende de la edad, pues vamos a intentar obtener una dosis u otra. Y la vitamina D, pues hay diferentes ítems para el inicio del tratamiento con esta medicación. Y como puede ser niños de 1 o 2 años que tomen leche o derivados desnatados, adolescentes que no lleguen a 400 unidades al día y pacientes que tomen corticoides por encima de 5 miligramos al día durante más de 3 meses. Y luego ya el pilar del tratamiento de la osteoporosis son los bifosfonatos. Tenemos diferentes tipos, pero en la práctica clínica se utiliza sobre todo el pamidronato y el zolendronato, y es lo que nos vamos a centrar. El pamidronato es un medicamento que se administra de manera intravenosa. Dependiendo de la edad, ajustamos dosis. Y hay que suplementar con calcio, 500 miligramos cada 12 u 8 horas, una semana antes y una semana después. Hay que dar paracetamol antes de la infusión
por el riesgo de síndrome pseudogripal, que es un efecto secundario de la medicación. Y se administra durante 2 días seguidos, excepto en la osteoitis, que son 3 días. Con respecto al zoledronato, también es una medicación que se administra de manera intravenosa, hay que ajustar según la edad, igual hay que dar una suplementación con calcio. La primera dosis damos la mitad de dosis que hemos calculado y luego ya una pauta normal, porque así valoramos la tolerancia a la medicación. También, igual que la anterior, premedicamos con paracetamol y con esta medicación hay que tener cuidado en pacientes que tengan patología neuromuscular. Luego, hay que hacer un control analítico para valorar sobre todo el calcio, ya que esta medicación puede provocar más frecuentemente una hipocalcemia. Y esta medicación se administra durante un día solo. Con respecto al denosumab, en práctica clínica no se suele utilizar, pero sí que hay situaciones especiales donde se ha visto que su uso es eficaz, como es en la osteogénesis imperfecta tipo 6 y en algunos casos de osteoporosis infantil secundaria. Luego, los efectos secundarios de toda esta medicación, bueno, pues son el síndrome pseudogripal, que por eso dábamos paracetamol, y luego alteraciones iónicas, como son la hipocalcemia, la hipomagnesemia y la hiposfosforemia. Y luego ya las esophagitis, pero en formas orales, como los anteriores lo dábamos de manera intravenosa, no suele ocurrir. La evaluación del tratamiento, ¿cuándo nos planteamos ya para el tratamiento? Pues sería cuando ocurren estas dos condiciones. Cuando no hay fracturas en el último año, cuando conseguimos un Z-score por encima de -2. Para monitorizar al paciente, bueno, nos basamos en la clínica, en la analítica y en pruebas de imagen, donde entra la radiografía y la densitometría anual. Y ya para finalizar, os dejo aquí un croquis que ha hecho la Sociedad Española de Reumatología Pediátrica con un resumen un poquito de todo lo que hemos ido hablando y lo que es la osteoporosis infantil. Como vemos a la izquierda, nos resume las causas de osteoporosis, sobre todo las secundarias, luego nos explica lo que es la baja masa ósea y cómo se define la osteoporosis infantil. En la siguiente página vemos qué estudios debemos pedir a nivel analítico y pruebas de imagen, que se basan en la densitometría y en la radiografía, y luego a la derecha ya son recomendaciones de cara al tratamiento, tanto medidas no farmacológicas como farmacológicas, donde entraría el calcio, la vitamina D y los bifosfonatos. Y esto es todo. Muchas gracias.